mismas funciones, pero el significado de estas palabras es completamente diferente. Más adelante voy a ahondar un poco en esta parte. Bueno, ¿qué es la odontología? Bueno, la odontología nos dice en el libro de Odontología como Ciencia Forense del doctor Alberto Isaac Correa, que es el estudio de los órganos dentarios de todas sus estructuras que van a conformar el complejo dentomaxilar, así como el funcionamiento que tienen estas piezas y como parte clave en el sistema digestivo. Esto también es conocido, como les mencionaba, como estomatología. Pero ¿dónde radica esta diferencia entre la odontología y la estomatología? Pues bueno, el término odonto sí significa diente, el término logos estudio tratado, por lo cual la odontología es considerada como el estudio de los dientes, mientras que la estomatología es el estudio del sistema estomatognático. El sistema estomatognático es todo el conglomerado de elementos que conforman nuestra cavidad oral, no solamente los dientes, la lengua, los carrillos, los labios, los frenillos y todas estas estructuras que nos ayudan a llevar la función fonética, estética, la función masticatoria, la función de articular. Esto es un término más apropiado al hablar del estudio de la cavidad oral. Lo correcto sería que fuéramos estomatólogos, porque no solamente la función del, del cirujano dentista se enfoca solamente a la parte de dientes. Es por ello que tenemos muchos términos que nos catalogan como especialistas en dientes. Y no, nosotros no solamente nos encargamos de dientes, analizamos patologías con respecto a cabeza y cuello, alteraciones. Somos capaces de identificar algún tipo de síntoma con enfermedades graves, analizar la presencia de ciertas estructuras que nos indican un estilo de vida, inclusive identificar por medio de cavidad oral. El odontólogo es una pieza importante en el esquema de salud de un individuo. El análisis de todas las alteraciones que se encuentran en cavidad oral son precisadas por el cirujano dentista, que él tiene como tal la capacidad de poder indicar alguna patología sistémica que esté originada con respecto a cavidad oral y que gracias a la intervención del odontólogo pueden ser más factibles el análisis de las enfermedades en cavidad oral. Es importante que para hablar de sistemas de dentición o los dientes o estos órganos dentarios, porque me gustaría indicar que los dientes son órganos, son considerados órganos, son órganos dentarios, órganos de la masticación. Estos órganos que tenemos en nuestra cavidad oral los vamos a tener con el paso del tiempo, con el paso de nuestra vida, iniciando por tres diferentes sistemas de dentición. Tenemos una dentición infantil, una primera dentición inicial, la cual está compuesta por 20 órganos dentarios. Posteriormente, aproximadamente a los 6 años, el niño empieza a perder estos 20 órganos dentarios infantiles y empieza a adquirir una nueva dentición, que es la dentición permanente. Esta dentición permanente, aproximadamente a los 13 años, este adolescente ya ahora va a completar 28 piezas dentarias de manera normal. En este paso de estas edades, de los 6 a los 13 años, en lo que el niño que va a convertirse en un adolescente pasa por la dentición infantil a permanente, se le va a considerar dentición mixta, este conjunto de dientes infantiles con dientes permanentes. Y a partir de los 13 años, cuando el adolescente tiene estos 28 órganos dentarios, empieza un proceso ya de crecimiento, no solamente dental, sino también un crecimiento óseo, en donde a partir de los 16 años empiezan el crecimiento y la erupción de otras piezas dentarias, que no todo el mundo ya contamos con ellas, que son las famosos terceros molares o dientes del juicio. Estos terceros molares o dientes del juicio son una pieza por cada cuadrante, total son cuatro
molares del juicio que tenemos en cavidad oral, los cuales, pues bueno, como mencionaba, ya no se encuentran de una manera precisa en nuestra boca. Hay gente que inclusive no solamente tendrá dos, tendrá uno, o hay personas que tienen los cuatro. Con estas piezas dentarias, nosotros completamos un esquema de 32 piezas dentarias de manera normal. El que nosotros vengamos sin alguna pieza dentaria, no tengamos algún crecimiento, formación de alguna de ellas, pues bueno, es catalogado dentro de la serie de patologías en boca, como anodoncias, esta ausencia de dientes, anodoncia parcial o anodoncias totales, ausencia de piezas dentales, pues bueno, contempla otra parte que nosotros llamamos alteraciones dentales, las cuales pueden ser por número, por forma, por estructura, y que, pues bueno, si hablo de ese tema, me voy a salir un poco de lo que es la investigación criminal, pero sí es importante conocer esta parte importante. Dentro de las denticiones permanentes, el estudio de la cavidad oral se hace por cuadrantes. ¿Qué es un cuadrante? Un cuadrante es la división de una estructura en cuatro partes mediante el empleo de un plano cartesiano. Como podemos ver en la imagen, tenemos una dentición permanente en la cual nosotros tenemos que analizarla por cuadrantes, en donde vamos a tener dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores. Estos cuadrantes también a su vez se van a dividir en derechos e izquierdos, recordando que siempre el lado derecho va a ser de la persona a examinar, no la parte derecha del observador, en el cual tendremos un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Dentro de estos cuadrantes, cada diente tiene un nombre, empezando desde la línea media o esta línea sagital. Nosotros vamos a tener un nombre para cada diente, empezando desde los incisivos centrales, incisivos laterales, caninos, primeros premolares, segundos premolares, primer molar, segundo molar, y aquí podemos ver que la persona no tiene la presencia del tercer molar o el molar del juicio. En cada cuadrante nosotros vamos a tener 8 estructuras dentarias, lo que conformarán un total de 32. Los dientes repiten su nombre desde la línea media. Al igual en este cuadrante, este será incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, y aquí también tenemos la ausencia del tercer molar. De manera inferior, se hace del mismo procedimiento, empezando desde la línea media, incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, y aquí también vemos que hay una ausencia del tercer molar. Este es el orden en el cual nosotros vamos a nombrar a los dientes. Pero aquí es muy importante aclarar que entonces tendríamos 4 incisivos centrales, 4 laterales, 4 dientes caninos, 4 primeros premolares y 4 de cada uno de estos dientes, lo que nos dan un total de 32. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir entre los incisivos centrales que tenemos o cómo podemos hacerlos diferentes uno de otro? Solamente hay que mencionar el nombre del diente más el nombre del cuadrante para que nosotros podamos tener una idea precisa de cada uno de los dientes. Por ejemplo, si este es mi incisivo central, pero este también es incisivo central, ¿cómo diferenciar cada uno de ellos? Porque este es el incisivo central, pero del cuadrante superior derecho, y este es el incisivo central del cuadrante superior izquierdo. Y lo mismo se hace con todos los dientes. Los tengo que colocar nombre y el cuadrante al que pertenecen para poderlos distinguir. Lo mismo pasa con la dentición infantil. Igual se estudia por cuadrantes y en cada cuadrante tendremos 5 dientes, en los cuales al momento de sumarlos nos va a dar un total de 20 piezas dentarias. Se inicia de la misma manera, en la cual pues nosotros tenemos desde incisivos centrales hasta un segundo molar. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primer molar, y aquí no hay un segundo molar en la cavidad oral de esta pequeñita. Es una niña, la imagen de este cadáver es de una niña
Y esto al indicarme que no tiene la presencia del segundo molar, me está indicando que todavía no tiene ni 3 años de edad esta niña porque todavía no ha terminado el crecimiento de los dientes infantiles. Las piezas dentarias son muy importantes también para ayudarnos con esta parte de las estimaciones de edad odontológica, que hablaré más adelante de ello. Lo mismo, se hace el mismo procedimiento. Si yo quiero distinguir un incisivo central de otro incisivo central, solamente menciono los nombres de los cuadrantes. Es el mismo procedimiento. Tenemos un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior izquierdo y un cuadrante inferior derecho, en donde también tenemos igual los nombres en este mismo orden, desde incisivos centrales hasta segundos molares. Entonces, en este caso, pues bueno, en esta imagen no tiene esta persona segundos molares o esta pequeña no tenía segundos molares. Nuestros dientes también para su estudio tenemos que analizar su estructura, la estructura externa. Una pieza dentaria para su estudio tenemos que dividirla en dos, en la porción coronal y en la porción radicular, o también llamado corona y raíz. La corona, pues es la parte, perdón, que nosotros observamos a simple vista y que al momento de sonreír, hablar, articular, comer, podemos verla. Y la parte que nosotros no apreciamos de nuestro órgano dentario es la porción radicular o la raíz. Para nosotros analizarla, ver y observar esta raíz, necesitamos del empleo de un elemento radiográfico, que ya hablaré más adelante de ello. Para el estudio de estas piezas dentarias, aquí tengo un ejemplo de un incisivo central y este es un canino en una cara lateral y este es en una vista anterior. Podemos ver que nuestros dientes los dividimos a su vez la región coronal en tres partes. En una parte incisal, una parte media y una parte cervical. La parte cervical es la que está pegada de la encía y la parte incisal es la que tiene contacto con la lengua o el contacto con los alimentos de manera inicial. Y a nivel de raíz también hacemos un análisis por medio de tercios, igual, en donde tenemos un tercio cervical, un tercio medio y la parte final de nuestro diente se le va a llamar apical. Esto se realiza, este tipo de análisis por tercios, también va a ser considerado en todos los dientes que sean unirradiculares. ¿Qué quiere decir con este término? Que tienen solamente una raíz y que tienen un borde lineal, como lo que podemos ver en nuestros dientes. A comparación de nuestros molares no tienen un borde lineal y no tienen una raíz. Ellos son multirradiculares en los cuales tienen dos, e inclusive los molares superiores tienen hasta tres raíces. Y también para su estudio se analiza la parte de la corona y la parte de la raíz, en donde la parte de la corona a su vez también la dividimos en tres y que va a haber una variación con respecto a los dientes eh, centrales, como lo que es el incisivo central, lateral o canino. En esta parte, cuando estamos frente a premolares o molares con esta anatomía en forma, como le dicen coloquialmente, de montañitas, tenemos un borde oclusal, porque este es el que está en contacto con el proceso de masticación. Un borde oclusal, también tenemos un tercio medio y un tercio cervical, que es el que está pegado de la raíz. Lo mismo pasa con la porción radicular, sigue teniendo el nombre de cervical, medio y apical cuando las estructuras tienen una raíz y se considera apicales cuando tienen dos raíces. ¿Y por qué es importante estudiar los tercios de los dientes y la composición externa del diente? Porque al momento de hacer un análisis de huella de mordeduras, nosotros analizamos los bordes o tercios incisales de los dientes, que son los que se quedan marcados en la piel. En el caso de las huellas de mordedura animal, también analizamos los bordes incisales y bordes oclusales de los dientes, que son las estructuras que tienen contacto con la piel al momento de generar una lesión. Por eso es importante también conocer esta terminología, los tercios y las estructuras dentales. Además, debemos de conocer la composición interna de nuestro diente.
Nuestro diente, como les mencionaba, es considerado un órgano. ¿Y por qué es considerado un órgano? Porque a nivel de biológico tenemos un tema muy interesante que se llama los niveles de conformación de la materia. En los niveles de conformación de la materia tenemos tres niveles importantes en los cuales el ser humano está conformado, principalmente en dos de ellos, lo que es el nivel químico y el nivel biológico, en donde nos dice desde que nosotros estamos conformados por subátomos hasta muchos órganos que conforman aparatos y sistemas, y estos aparatos y sistemas van a conformar a un individuo. Pero dentro de los niveles de conformación de la materia nos indica que como concepto de órgano, como una estructura que está compuesta por muchos tejidos. Entonces, nuestro diente es considerado un órgano porque está compuesto por muchos tejidos. Tenemos el tejido del esmalte, el tejido de la dentina, el tejido de la pulpa, el tejido del cemento dental, el tejido que se llama ligamento periodontal y otro tejido que es el paquete vasculonervioso. Entonces tenemos un conglomerado de muchos tejidos que van a conformar un órgano, que es el diente. Y la estructura o el tejido más externo de nuestro diente es este esmalte. Este esmalte es una de las estructuras más duras de nuestro cuerpo humano porque está compuesta por una estructura que se llama hidroxiapatita en un 96% de su composición, lo que le da esta dureza, resistencia a nuestros dientes. Y por ello son capaces de resistir altas temperaturas en el caso de un carbonizado o un calcinado, en donde las estructuras dentales es uno de los elementos que se pierden al final. Nuestro esmalte es el encargado de proteger a todas las capas internas de nuestro diente para poder conservar uno de los elementos más importantes, que es la pulpa dental. La pulpa dental es un conglomerado de vasos sanguíneos que nos van a poder ayudar como reservorio de ADN. Aparte de que los dientes son estructuras que se mantienen más intactas al momento de estar trabajando con carbonizados. Tenemos que ser muy cautelosos al momento de analizar estas estructuras porque al estar más tiempo expuesto al fuego, pues bueno, va a llegar un grado de fractura y pulverización. Nos dice la literatura que nuestros dientes pueden tolerar hasta 1600 grados centígrados a una hora constante, lo que nos indica que son extremadamente resistentes, esto gracias al esmalte. La capa que continúa es la dentina. Esta dentina es es un conjunto de tubos, también llamados túbulos. Estos tubos van a comunicar al esmalte con la siguiente capa interna, que es la pulpa. Aparte de que son elementos de amortiguación para la pulpa, para resistir las fuerzas traumáticas de la masticación y que inclusive si el esmalte tuviera un problema o alteración o daño por caries o por fractura, la dentina está tratando de avisar al cuerpo humano que, bueno, que el diente ya tiene alguna afectación para evitar que se lacere o se maltrate la pulpa. El cemento dental, como lo dice su nombre, cemento, va a fijar, es una estructura que nos va a ayudar a fijar el diente dentro de nuestro hueso o de nuestra porción alveolar, de este elemento donde se va a sostener el diente, que al momento de que nos extrae un diente se nos ve como esta cavidad, esta perforación en nuestra boca. Ese es el alveolo en donde el diente va posicionado y que gracias al cemento se va a fijar. El ligamento periodontal es igual un ligamento que igual atrapa al diente con hueso y que nos ayuda también a soportar estas fuerzas traumáticas. Aparte de ello, el ligamento es muy importante porque ante un efecto traumático, este ligamento se va a inflamar. Radiográficamente nosotros podemos observarlo. Se va a inflamar y podemos darnos cuenta del grado de afectación que tiene este diente con respecto a su sostén en boca. Esto que acabo de mencionar es un preámbulo muy básico para poder entrar de lleno a lo que es la odontología forense.
La odontología forense, como lo indica el libro de odontología forense del maestro Alberto Isaac Correa Ramírez, uno de nuestros referentes de la odontología forense en este país, nos indica que la odontología forense es una disciplina. Esta disciplina sabemos que es un conjunto de conocimientos, no solamente teóricos o prácticos de la odontología, sino también son especializados y clínicos, todos del ámbito odontológico, para que nosotros podamos efectuar el correcto examen, manejo, valoración y presentación de todos estos indicadores materiales bucodentomaxilares, que quiere decir de todas las estructuras que conforman la cavidad oral, así también el análisis craneofacial, porque no solamente nos enfocamos a cavidad oral, sino todo lo que son estructuras de cabeza y cuello. Por eso es que odontología también se encarga de análisis de reconstrucción facial, se encarga de conocer patologías y estructuras de cabeza y cuello que están relacionadas con áreas nasales, áreas bucales. El odontólogo, su estudio es muy, muy amplio, ¿no? La odontología se enfoca en dientes, se enfoca en muchos parámetros importantes, desde el conocimiento de la anatomía básica de cabeza y cuello hasta el conocimiento de todos los sistemas que conforman el cuerpo humano a nivel de cabeza y cuello. Sistema muscular, sistema digestivo de cabeza y cuello, la parte del sistema nervioso, sistema circulatorio, cómo es este procesos de oxigenación, circulación en cabeza y cuello, sistema nervioso, sistema tegumentario, y de cómo todos estos sistemas alimentan y tienen funciones dentro de la cabeza y cuello, y que alguna alteración de ellas nos puede generar enfermedades, donde analizamos ya la parte de patología odontológica, que es una de las partes de las cuales me enfoco mucho, aparte de lo que es la odontología forense, estoy también muy guiada a lo que es las áreas de patología bucal. Pero bueno, todos estos conocimientos que nosotros tenemos como odontólogos los vamos a emplear en el interés de la norma jurídica y la norma ética, porque no solamente nosotros nos vamos a encargar de identificar cadáveres, no. Esa no solamente es la función del odontólogo legista y forense, el ir a un municipio por medio de piezas dentarias identificar. Por eso nos dice el concepto, no solamente estamos guiados hacia la norma jurídica, sino también a la norma ética, la ética que nosotros vamos a emplear y el conocimiento de la ética a otros odontólogos, que lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué odontología legal, odontología forense o llamar odontología legal y forense? ¿En qué momento? Pues bueno, la terminología nos dice que el término legal está relacionado a cuestiones legales y el término forense, como lo conocemos, es relativo a un foro. El odontólogo es considerado dentro de la Fiscalía de Ciudad de México como odontólogo legista y forense. Nosotros hacemos trabajo relacionado a cuestiones legales, casos de responsabilidad profesional, estimaciones de edad en menores infractores, análisis de lesiones en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual. Nos encargamos también de análisis con respecto a robo o laceración o maltrato de aparatos dentales, en los cuales hacemos cuantificación del daño, análisis de las lesiones que generan estos traumatismos, y también nos encargamos de la parte forense, identificación confronta de elementos antemortem, postmortem. Nos enfocamos también en análisis de las lesiones en cadáveres, sean por traumatismos dentales, por huellas de mordedura. Nosotros hacemos un sinfín de actividades, no solamente enfocadas a la identificación por dientes. Tenemos muchas áreas de trabajo, por lo cual somos catalogados como odontólogos legistas y forenses, en los cuales, bueno, dentro de los campos o ramas de trabajo de la odontología, tenemos una serie de actividades que van a ir encaminadas a dar opiniones técnicas para solucionar los problemas de índole legal, aspectos históricos, aspectos docentes, de investigación, hasta inclusive para prevenir actos ilícitos o demostrar carencias o errores en las omisiones de códigos éticos
llevados por otros odontólogos. Este tipo de concepto dentro de los campos o ramas de la odontología nos habla mucho del trabajo del odontólogo forense. Y aquí tengo una tabla que la podemos encontrar en el libro de odontología forense de la editorial Trillas del maestro Correa Ramírez, donde nos indica cuáles son las ramas o campos de trabajo de la odontología forense. Y aquí viene la parte donde nos vamos a enfocar dentro de esta conferencia. Dentro de los campos o ramas de trabajo de la odontología tenemos las pesquisas históricas, el campo conductual, la investigación científica, docencia y consultoría y la investigación criminal, que es en la que nosotros nos vamos a enfocar en nuestra conferencia Odontología Forense en la investigación criminal. Es importante conocer cuáles son estas actividades. Dentro de las pesquisas históricas, tenemos como concepto de pesquisa que es una averiguación, investigación o indagación. Y el término histórica nos habla con respecto a una narración verdadera y ordenada de los acontecimientos pasados. Nos dice que las pesquisas históricas nosotros vamos a enriquecer históricamente a un país o ser un instrumento histórico político para poder indicar actividades o circunstancias culturales de una cultura, de una nación, basado en órganos dentarios. Y me dirán, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo nosotros lo realizamos? Es más que nada un estudio de investigación, en donde nosotros como odontólogos, al análisis de las estructuras dentarias de nuestros antepasados, podemos decir cómo eran sus condiciones de vida. Por ejemplo, los cráneos que han encontrado en el Templo Mayor, que tienen diversos tallados dentales o colocación de diversas piedras preciosas en dientes, nos habla de jerarquías políticas que tenían en aquel tiempo. Entonces nosotros como odontólogos al verlos tallados podemos ver el grado de sufrimiento que tienen estas personas con estos tallados y podemos enriquecer a un país con respecto a la cultura basado en el análisis de estas estructuras dentarias. Como aquí tenemos un ejemplo, el que les mencionaba, esta parte de los tallados o estas incrustaciones que tienen los cráneos que se han encontrado en el Templo Mayor, o por ejemplo, al análisis de la momia de Tutankamón, al hacerle un estudio tomográfico, encontramos que uno de sus molares se encontraba impactado en esta posición. Esto nos indica que al estar el diente en esa posición, en vida, la persona de Tutankamón tenía una deformidad a nivel de pómulo, porque ese diente al no estar bien posicionado resaltaba, entonces tenía como esta ligera deformidad en cara. Eso nos puede decir cómo eran las estructuras facial de la persona de Tutankamón. Entonces nosotros como odontólogos y al analizar esto podemos enriquecer a una parte de nuestra población con respecto a estas cuestiones. Estas son las pesquisas históricas y lo que se encarga justamente el odontólogo forense. También vamos a trabajar con el empleo de materiales dentales de uso odontológico para poder retomar y captar todas estas muestras de trabajo. Dentro de otro de los campos de trabajo, que es la docencia, nos vamos a encargar nosotros de enseñar a otras personas y capacitarlas por medio de nuestra experiencia de campo y la formación docente que tenemos, estas áreas o campos de trabajo en las cuales se enfoca la odontología forense, que es el área jurídica, área médica, en el área de criminalística, en el área policial, área civil y área estomatológica, donde nosotros damos cátedra a médicos, criminalistas, policías, a estomatólogos, a inclusive a ministerios públicos de lo que es la odontología, la importancia y cómo la pueden ocupar en su área de trabajo. Dentro de la consultoría, pues bueno, esta es una petición o un consejo, también considerado una asesoría, que nosotros vamos a poder realizar a otros sectores, a un sector odontológico, un sector litigante, un sector oficial o un sector privado, donde los odontólogos forenses podemos nosotros asesorar
a otro odontólogo de cómo llevar a cabo sus historias clínicas, cómo elaborarlas de manera adecuada, todo lo que es con respecto al área jurídica, si estuviera metido en un problema jurídico, asesorarlo, indicarle que debe tener a la mano su historia clínica, sus consentimientos informados, orientarlo sobre las normas oficiales 004, 013 con respecto al expediente clínico. Nosotros podemos darle una asesoría. También al sector litigante, si hay un caso de odontología donde un odontólogo realizó mal un trabajo y esta persona quiere denunciar, va a contratar un abogado para que puedan realizar este procedimiento, pero el abogado, al ser un abogado y desconocer de la parte odontológica, va a buscar a un odontólogo forense para poder orientarse, decir, bueno, ¿cómo debo de trabajar el asunto? Mi cliente, qué es lo que debe de solicitar, yo como abogado, qué es lo que debo de hacer, qué debo de solicitarle al Ministerio Público, expediente clínico, qué debe de contener, qué debo de solicitarle. Entonces nosotros podemos también asesorar al sector litigante con respecto a esto. Pero bueno, la parte del sector litigante privado lo tienen que hacer odontólogos forenses particulares. En el caso de los que trabajamos para fiscalía, no realizamos asesoría al sector litigante, es la parte contraria. Nosotros en esta parte la damos asesoría a la gente del Ministerio Público, como peritos de fiscalía. En el sector oficial, como mencionaba, algún juez o magistrado, esto sucede mucho en la audiencia de juicio oral, en donde al momento que nosotros explicamos algún procedimiento o un trabajo, el juez quiere a veces ser un poco más específico y nos hace preguntas muy específicas, porque él lo ha dicho en la audiencia. Yo no sé nada de odontología, pero sí me gustaría que el perito me explicara más a detalle esto que me está diciendo, casi con peras y manzanas porque no lo entiendo. Entonces sí me gustaría que me asesorara a ver cómo es este procedimiento que nos acaba de decir más detalladamente. Entonces también estamos asesorando e inclusive nos pedirá una opinión en su momento, donde nos podría preguntar, bueno, ¿y usted considera que sí es necesario y es básico este procedimiento para realizar esto? Podemos decirle que sí, que no, basado en la experiencia odontológica que tenemos. Entonces, esta asesoría al juez o a los magistrados se hace mucho en la audiencia de juicio oral. Y en el sector privado, en donde algún paciente que haya sido víctima de un mal dentista y de un mal tratamiento va a buscar el apoyo de un odontólogo forense en cierto momento, auxiliado por su abogado, en donde él también se va a querer informar de los procedimientos, en donde nosotros como odontólogos forenses le preguntaremos a ese paciente, ¿lo revisó? ¿Le hizo historia clínica? ¿Firmó algún un documento? Cuando lo atendió, sí le brindó la información necesaria, firmó cada uno de los tratamientos que le realizó, le tomó radiografías, le tomó algún modelo de trabajo y nosotros nos dirá el paciente, sí, no lo hizo y lo asesoraremos que lo que hizo el dentista estaba bien, estaba mal y cómo puede orientar también a su abogado con respecto a la denuncia que quiera hacer con respecto al delito de responsabilidad profesional. Entonces también nos dedicamos a esta parte de la consultoría dentro del ámbito de la odontología forense. Dentro del campo conductual, otra de las ramas de la odontología forense, pues bueno, en este ámbito, nosotros vamos a llevar a cabo el análisis o el medio para poder explicar el comportamiento o la conducta adecuada al momento de trabajar campos odontológicos en cualquiera de las especialidades, en donde nosotros como odontólogos forenses pues vamos a conocer esta parte ética, esta parte moral en la cual nosotros debemos de fomentar a otros odontólogos con respecto al comportamiento que debemos de tener, al trato que debemos de tener hacia nuestro paciente, en los medios o alternativas que debemos de emplear al momento de estar llevando a cabo un servicio odontológico, el conocer que el odontólogo está regido por normas, por leyes que debe de llevar a cabo en cualquiera de los momentos de la atención odontológica.
desde el momento de elaboración de una historia clínica, explicarle el diagnóstico, el tratamiento y si está de acuerdo, llenar consentimientos informados, explicarle de manera verbal, de manera escrita, llenar a cabo firmas, hacerle un odontograma completo, llenar la historia clínica, porque es un problema que hemos visto de manera frecuente, que muchos compañeros no realizan este tipo de procedimientos y que deberían de realizarlos porque una norma se los pide y se los exige. Y que si ellos no cumplen, pues están incumpliendo con normas y que el incumplimiento de la ley no los exime de la responsabilidad que van a tener. Pero bueno, dentro de la investigación científica como otro campo, perdón, de la odontología forense, consiste en llevar a cabo trabajos destinados a descubrir nuevas técnicas en el campo odontológico y poderlos practicar. Ahora ya hay mucha tecnología que nos está ayudando también en el área odontológica en pro de mejorar no solamente nuestra atención, sino también el diagnóstico, llevar a cabo un diagnóstico mucho más fácil, más preciso, mediante el empleo de todas las herramientas con las que contamos con esta tecnología y con ello llevar tratamientos más sofisticados, menos invasivos, trabajos de mejor calidad, con una tecnología ya más adecuada, en donde nosotros pues ya lo vamos utilizando en pro de mejorar nuestra atención. Un ejemplo, la impresora 3D, que es algo que ya está muy de moda y que pues bueno, nosotros al hacer una reconstrucción facial, como un ejemplo, necesitamos realizar primero un molde o necesitamos tomar una eh, una dúplica o un duplicado de un cráneo. No podemos trabajar sobre el cráneo original. Tenemos que trabajar sobre un duplicado. Y para hacer un duplicado de un cráneo, pues sí es una serie de, de procesos, pues muy tediosos y tenemos que hacerlos de manera adecuada porque si no, la réplica no nos queda bien. Ahora con la tecnología, pues ya nada más se pone el cráneo en un escáner y ya con la impresora 3D ya tenemos una, un duplicado a escala 1:1, perfecto, ya sin ensuciarnos, sin andar manipulando alginato, el yeso y ya la tecnología ya lo utilizamos en pro de mejorar nuestras funciones como tal. Y dentro de esta parte que es de las que a mí me interesa mucho y que es tema de nuestra conferencia, que es la odontología en otro campo de trabajo que es la investigación criminal. En esta investigación criminal nosotros nos vamos a llevar a cabo muchos procedimientos y que es esta parte de la odontología forense en la cual más se enfoca el odontólogo forense, es la que realizamos de mayor forma. Sí realizamos docencia, consultoría, trabajo de pesquisas históricas, investigación científica y todo, pero nuestro trabajo de manera constante está en la investigación criminal, donde nosotros llevamos procesos de identificación humana, análisis de materiales dentales, lesiones bucodentales, trabajo de tanatología y determinación de edad. Lo indica, yo estoy colocando la información tal cual dice la literatura, pero la edad, me gustaría indicar algo, la edad no se determina. Yo lo coloco porque así está en la literatura y quiero basarme en información que está escrita en libros, pero para que también tengamos en cuenta que los libros también tienen errores. No, una edad nunca se va a determinar, una edad se estima. Nosotros estimamos edades, no determinamos. El único elemento que puede determinar una edad es un acta de alumbramiento. Y eso estamos en veremos porque tenemos que tener elementos para dar certeza que esa fe de alumbramiento exacta corresponde a un individuo para tener una precisión en la edad, pero como odontólogos forenses estimamos, más no determinamos. Dentro del proceso de identificación humana, nosotros tenemos que conocer qué es la identidad y qué es la identificación. El cirujano dentista va a opinar pericialmente con respecto a hechos presuntamente delictivos, en donde nosotros sabemos que la identidad va a ser un conjunto de características que nos van a distinguir a una persona de otra y que la identificación va a ser el resultado del conjunto de estos procedimientos y medios empleados
para establecer esta individualidad, en donde el odontólogo forense va a tomar vías de identificación. Tenemos tres vías importantes: la vía comparativa, la vía reconstructiva y la vía de localización, lo que nos indica nuestra literatura. Dentro de la identificación odontológica, la vamos a poder realizar tanto en personas vivas como en cadáveres. Al realizarla en cadáveres, nosotros vamos a analizar características básicas, vamos a llevar a cabo una identidad odontológica mediante el empleo de técnicas bucodentomaxilares o técnicas craniofaciales. Dentro de los procedimientos que realizamos en identificación forense es el empleo de la necropsia oral o necropsia bucal, que tiene muchos términos este apartado. Y la pregunta es, ¿el odontólogo forense sí realiza la necropsia oral? Sí la realizamos, pero la realizamos basado en un análisis preliminar del cadáver, porque no siempre los cadáveres tienen que ser necropsiados oralmente. Tienen que contar con ciertas características. Tiene que estar carbonizado, debe de estar momificado, debe estar bajo un proceso de rigidez cadavérica en estado de meseta. Si no está en estas condiciones, no podemos hacer necropsia. Aparte de ello, debemos de tener una autorización por el agente del Ministerio Público o por nuestro jefe inmediato. ¿Y por qué digo un jefe inmediato? Porque las personas que realizan las necropsias orales son los odontólogos forenses institucionales de fiscalía. Los que están en el tribunal o en la fiscalía somos las personas quienes realizamos estos procedimientos. Un odontólogo forense particular no va a poder realizar este procedimiento porque necesita un permiso de la gente del Ministerio Público, necesita pagarle un abogado de la defensa para poder realizar este procedimiento, y cuando quiera él hacer este procedimiento y que cuente con todo este papeleo, ya se va a dar cuenta que pues nosotros ya lo hicimos y ya no va a tener un sentido. Entonces, es un sinfín de elementos y procedimientos jurídicos, en donde, bueno, la necropsia oral es una técnica en donde vamos a llevar un estudio directo clínico, tanatológico, empleando diversas técnicas para obtener un campo visual de los elementos bucodentomaxilares. ¿Y por qué dice un campo visual? Porque los cadáveres carbonizados, los cadáveres que están en rigidez cadavérica, los cadáveres que están momificados, tienen una rigidez o tienen un problema con el sistema muscular. Está rígido, ya no se puede abrir la boca, porque por el proceso de carbonización, por el proceso de momificación o de rigidez, los músculos están contraídos. No podemos abrir la boca, entonces no podemos analizar piezas dentarias, no podemos analizar la cavidad oral. Es por ello que hacemos estas técnicas para poder tener un campo visual. Entonces, podemos emplear diversas técnicas, tanto la técnica comisural, en la cual es una de las técnicas más antiestéticas que en lo personal yo no aplico, en donde tenemos que hacer incisiones a nivel de mejillas para poder realizar técnicas de debridación o separación de tejidos con respecto al hueso, para poder romper estos ligamentos de nuestra articulación y poder tener un campo visual, o emplear técnicas submandibulares que son más estéticas, requieren un trabajo manual un poco más extenso, pero es una de las técnicas mejor empleadas dentro del campo odontológico, en la cual nosotros vamos a poder analizar esta estructura y podemos revisar como tal la cavidad oral, que esa es la finalidad de la necropsia oral, poder tener este campo de observación. En, como les mencionaba, es un trabajo que realizamos dentro de INCIFO, no se realiza en anfiteatros de coordinación. Tiene que el cadáver estar dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense o del Instituto de Ciencias Forenses. Y mediante una petición del agente del Ministerio Público, nosotros realizamos este procedimiento, o en su defecto, si nosotros analizamos el cadáver y creemos necesaria la realización de una necropsia oral, le informamos a la gente del Ministerio Público que se requiere este procedimiento para poder
dar respuesta al planteamiento del problema indicado en los oficios de petición, que son los oficios que nos envían para poder generar esta actividad pericial, en donde nosotros realizamos una serie de procedimientos, como les mencionaba, clínicos, tanatológicos, en donde mediante el empleo de cierto instrumental vamos a abrir este tipo de tejidos, vamos a liberarlos para poder tener un campo visual y poder llevar a cabo la petición del agente del Ministerio Público, en donde vamos a obtener los resultados, algún modelo de estudio, la toma de una ficha dental, la toma de un elemento radiográfico, lo que se requiera para buscar la identidad de estas personas. Dentro de esta identificación odontológica, como les mencionaba, que va a ser el conjunto de caracteres bucodentales que va a tener una persona, nosotros vamos a analizar elementos importantes, las características básicas. Dentro del ámbito antropológico hablan del famoso Big Four o el Gran Cuatro, que son estos elementos de identificación que tenemos que precisar, lo que es la edad, el sexo, la estatura y la afinidad biológica, el famoso Gran Cuatro, que también lo aplicamos en el ámbito odontológico, pero descartando un elemento que es más de índole antropológico, lo que es la estatura. Ahí sí nosotros nos metemos. Pero dentro de los otros tres elementos del famoso Big Four o el Gran Cuatro, que es el sexo, edad y afinidad biológica, hacemos análisis de la cavidad oral para poder tener una determinación del sexo, una estimación de la edad y una determinación de la afinidad biológica mediante una serie de técnicas y procedimientos que nos van a llevar a este resultado, determinar si es un masculino o femenino mediante algunas características importantes en cavidad oral, estimar la edad mediante las diversas técnicas de estimación de edad, técnicas de Morse, técnicas de la Mendin, técnicas de de cronología dental, la técnica del hondo, empleada por odontólogo de Arabia Saudita. Tenemos un sinfín de técnicas, algunas extranjeras con trabajos precisados en población latinoamericana, como lo que es otro tipo de técnicas que empleamos aquí en México. No hay técnicas con una precisión para podernos dar una estimación de edad en personas mexicanas, pero sí tenemos técnicas como la de Casper, la cual nos ayuda a guiarnos un poco con respecto a la estimación de edad. No es lo mismo el crecimiento dental en población europea que en población africana con población latinoamericana. Es diferente los procesos, entonces tenemos que basarnos en lo más aproximado a la población latinoamericana mexicana, y la técnica de Casper es una de las más aproximadas que nos ayuda a estimar la edad. ¿Qué es estimar la edad? Mediante el crecimiento de los órganos dentales, su formación, su erupción, su calcificación, podemos estimar mediante elemento radiográfico una edad. Eso es uno de los trabajos que realizamos, y dentro del ámbito jurídico, nosotros nos pide la gente del Ministerio Público la estimación de la edad odontológica mediante el empleo de una radiografía donde se pueda ver todos los dientes, que es esta radiografía panorámica. Nosotros podemos ver el crecimiento de estas raíces y podemos precisar una edad. Y esto es muy crucial para saber si esta persona es menor de 18 años y ser juzgada como tal, o ser mayor de 18 años y ser juzgada como un adulto. También dentro de los procesos de afinidad biológica, mediante características importantes en dientes, como dientes de empala, la presencia de tubérculos de Carabello, protostílidos, que son características importantes en boca, nosotros vamos a poder llevar a cabo elementos de orientación sobre la afinidad biológica, que los libros de antropología ya nos cierra a tres tipos de afinidad biológica, porque ya no somos mestizos puros, ya hay un mestizaje muy importante en nuestro planeta, pero tenemos tres afinidades importantes, lo que es la caucásica, mongoloide y negroide, y que gracias a características dentales podemos
orientarnos hacia qué afinidad biológica tenía ese individuo. También dentro de la identidad odontológica vamos a analizar eh, los niveles de atención, vamos a analizar cómo es su condición bucal y ver qué nivel tiene esta persona, si es un nivel casero de los que nunca han ido con un odontólogo y que son de los que mastican clavo de cocina para mitigar el dolor o se automedican, hasta personas que tienen un nivel especializado en boca, que tienen implantes dentales o coronas de circonia de alta calidad. Entonces podemos ver también la condición de vida que tiene esa persona a nivel odontológico. También vamos a poder analizar su nivel cultural con respecto a la cavidad oral y ahí entra el caso Bonzo que ahorita se los voy a explicar. También gracias a los dientes vamos a nosotros a analizar el lugar de origen de estas personas y dirán, tanto así se puede, sí, basado en pigmentaciones dentales, podemos analizar si estas personas en cierto sector, cierto grupo, con ciertas características dentales, podemos precisar que pueden ser oriundas de cierto lugar. Por ejemplo, hay sectores de San Luis Potosí donde los niveles de flúor del agua son muy elevados. Entonces, toda la población de esas comunidades tienen tinción en la boca con respecto a los dientes, un cambio de coloración muy preciso por esa fluorosis que hay en el agua. Entonces, también estas condiciones, con este ejemplo, quiero explicar esta parte de que también gracias a estos órganos dentarios podemos precisar hasta inclusive lugares de origen. Y también podemos analizar como método de identificación odontológica las señas particulares, porque sí me gustaría aclarar esto, muchas personas o alumnos, porque también me dedico a esta parte de la docencia, tanto licenciatura como maestría, es importante indicar que no todos los elementos que uno piensa que son señas particulares se tienen que establecer como tal, no. La literatura, el libro de identificación forense de la editorial Trillas del maestro Correa Ramírez nos indica que las señas particulares son solamente de 4 tipos. Los vicios de conformación y producciones patológicas, tatuajes, cicatrices y estigmas ocupacionales. Estos 4 elementos son considerados señas particulares. Otro elemento que no esté dentro de esta clasificación no es considerada una seña particular. Un vicio de conformación son aquellas alteraciones genéticas o que presenta una persona desde su formación dentro del vientre materno, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, malformación facial, que no todas las personas lo tienen, pero es un elemento de identificación. Los tatuajes, sabemos que son los tatuajes y hemos encontrado tatuajes en boca, en labios, en paladar, en encías, que son elementos de identificación. Al igual que las cicatrices generadas por alguna enfermedad, algún traumatismo, podemos encontrarlas en cavidad oral y que son elementos también de identificación, así como los estigmas ocupacionales, aquellos rasgos que vamos a encontrar en boca derivado a ciertas ocupaciones o profesiones u oficios. Por ejemplo, las personas que están en los camellones, que son los famosos tragafuego o lanzafuego, en los cuales podemos analizar que tienen quemaduras periféricas en boca, al igual que en los labios, lengua, y eso nos indica mucho, pues que bueno, que esta parte está muy traumatizada, no hay una cicatrización idónea porque es parte de su profesión, realizar este tipo de actividades en la cual la boca está expuesta al fuego y que, bueno, nos pueden también orientar como una forma de identidad, de identificación odontológica o llevarnos a la identidad odontológica. Dentro del caso Bonzo, que sí me gustaría explicarlos, porque este caso Bonzo es un caso el cual nos lleva a la importancia de la odontología en la investigación criminal. Este caso Bonzo es uno de los casos que fue un parteaguas dentro de la odontología forense en nuestro país. El caso Bonzo nos hace referencia que en los años 70 una mujer,
entra a una iglesia en la Ciudad de México, se inmola. ¿Qué es inmolar? Rociarse un combustible y prenderse fuego. Eso es inmolar. Entonces se inmola y al prenderse fuego, pues se quema la iglesia y pues el cuerpo queda carbonizado. Lo interesante de esto que al momento de hacerle la necropsia oral, se percatan de un elemento muy, muy importante, que esta persona tiene muchos tratamientos dentales hechos con oro, como lo indica la ficha odontológica, y el resultado que están hechas algunas incrustaciones con oro, que en los años 70 pues no es algo que se hiciera mucho, y el hacer algún tipo de incrustación con oro pues no es algo tan económico en aquellos años. Entonces, eso es un elemento de identificación, nos indica un estilo de vida, una forma de vida, al igual que un nivel económico. Entonces, lo que se hizo que esta ficha en los años 70 fue distribuida a los medios de comunicación, y un odontólogo del estado de Michoacán, al ver esta ficha, se comunica a Ciudad de México con el personal al cual tenía que dirigirse, y precisó que él había realizado un tratamiento a una mujer de su comunidad, en donde le puso incrustaciones de oro y todos estos elementos, y le pidieron que viniera a Ciudad de México con el expediente clínico. Y al hacer la confronta de los expedientes clínicos, en este caso de las fichas odontológicas, el odontograma con el identoestomatograma, hubo un positivo en este tipo de casos. Entonces, gracias a este caso, la odontología se disparó y fue una de las áreas de identificación por excelencia. Entonces, gracias al caso Bonzo, pues la odontología avanzó muchísimo, en donde nosotros aplicamos una serie de técnicas bucodentomaxilares para la identificación. Por ejemplo, el empleo de estas fichas dentales, que son las que nosotros realizamos a nuestros cadáveres para ver cuántos dientes tiene, cuántos tienen tratamientos, cuáles centros tienen patologías, cuáles están presentes, cuáles están ausentes, y que vamos a confrontar con la ficha que nos realiza nuestro odontólogo cuando vamos a revisiones. También utilizamos el empleo de diversas radiografías, las cuales cotejamos con las radiografías que tiene nuestro odontólogo de cabecera. Le pedimos el expediente clínico, hay radiografías, nosotros tomamos una radiografía en el cadáver y hacemos cotejo. Tenemos desde radiografías panorámicas hasta otro tipo de radiografías, como periapicales, una serie periapical como la que vemos aquí abajo, o este tipo de radiografías que son llamadas oclusales, donde vemos toda una arcada dental, tanto superior como inferior. También realizamos un estudio fotográfico donde tomamos fotografías de norma facial anterior, laterales, así como fotografías intrabucales, los cuales deberían de ser tomados por todos los odontólogos al momento de atender un paciente, tener una serie fotográfica. Pero los únicos compañeros que cuentan con esta serie fotográfica son los ortodoncistas. ¿Por qué? Porque parte del tratamiento de bracket se requiere tomar una serie fotográfica y ver el proceso de evolución de nuestro paciente. Entonces son ellos quienes cuentan con este tipo de elementos fotográficos, no todos, pero sería muy importante que todos los odontólogos realizaran estas técnicas como tal y las tuvieran dentro del expediente clínico, así como la toma de modelos de estudio que nosotros tomamos al cadáver, y en caso de tener una línea de investigación y los familiares contaran con un modelo de, de yeso de la persona desaparecida o la cual se quiera confrontar, hacemos un análisis de modelos antemortem con modelos postmortem mediante el empleo como mencionaba, de material odontológico para la toma de estos modelos de estudio, en el cual, pues bueno, nosotros vamos a utilizar desde cucharillas, alginato, yeso dental, y mediante una técnica de mezclado de alginato con agua, vamos a obtener una masa, y mediante el empleo de una cucharilla dental, nosotros vamos a tomar una impresión negativa de nuestros dientes y la vamos a pasar a una impresión positiva con yeso para obtener como resultado un modelo dental, que bueno, eso lo aprendemos nosotros dentro de la facultad, de nuestra formación como odontólogos, y lo empleamos
para nuestra necesidad en casos de identificación. También dentro de las técnicas bucodentomaxilares se hace el estudio del análisis de rugoscopía de rugas palatinas, ya que estos elementos son perennes, inmutables, clasificables, igual que los mismos principios de la dactiloscopía. La, la desventaja de la rugoscopía es que no hay una base de datos y de las huellas dactilares sí, por eso la dactiloscopía es una de las disciplinas madre de la identificación, ya que tenemos bases de datos y podemos confrontar. Pero las huellas dactilares tienen las mismas características que las huellas rugoscópicas o las marcas rugoscópicas, pero no contamos con base de datos. Entonces estamos trabajando en proyectos de investigación para fomento de. También mediante una clasificación nosotros podemos identificar entre las arrugas que presentaba una persona mediante una fotografía que se le haya tomado o un modelo de estudio donde se ven las arrugas palatinas y hacemos una confronta o un cotejo. Se puede hacer desde las fotografías hasta en los modelos dentales podemos realizar nuestra técnica rugoscópica. También hacemos análisis keiloscópico, que son estas huellas o conformaciones que tienen nuestros labios. Eh, También tiene sus desventajas si tenemos alguna patología como deshidratación, la presencia de herpes labial o una malformación o traumatismo a nivel labial, pues bueno, estos serían impedimentos para tomar un registro keiloscópico, pero es muy funcional al momento de hacer un cotejo, para lo cual necesitamos elementos antemortem para poder llevar a cabo esta confronta. Si no los tenemos, es muy difícil poder realizar una técnica por medio de keiloscopía, en la cual, pues bueno, también mediante el empleo de algunos reactivos dactilares podemos revelar huellas latentes keiloscópicas presentes en algunos vasos, en algunas botellas que estén relacionadas con hechos presuntamente delictivos para proceso de identificación de personas. También lo elaboramos y lo realizamos de manera rústica mediante el empleo de lupas, acetatos, y en otros países pues ya cuentan con una tecnología más avanzada donde hay programas keiloscópicos para trabajar este tipo de asuntos. También hacemos análisis de huellas de mordeduras, donde analizamos la lesión, precisamos el origen, si es una lesión de origen humano o de origen animal, y derivado a este análisis, si es de origen humano, vemos si contamos con los elementos para confrontar con un posible mordedor, y en caso de que sea de origen animal, pues bueno, pasamos el asunto al área de veterinaria forense para que ellos especifiquen el tipo de lesión, el tipo de animal que produjo este tipo de lesiones. Aquí podemos ver, como les mencionaba, la importancia de los tercios dentales, donde podemos ver que los bordes incisales es lo que se va a quedar marcado en una huella de mordedura y que es importante el análisis de ellos y corroborar que los animales, los bordes incisales, son completamente diferentes y los marcajes son demasiado precisos. No vamos a poder confundir fácilmente una huella de mordedura humana con un animal. Aquí sí sería un trabajo demasiado específico para el veterinario, ya que él tendría que precisar qué tipo de animal, porque por lo regular la anatomía este, dental de los perros, gatos es muy similar. Hay algunas variaciones. Hemos hecho estudios con respecto a odontología veterinaria, donde también hemos trabajado con el área de veterinaria, en donde tenemos que precisar las diferencias para poder saber qué animal fue el que produjo estas lesiones. También llevamos trabajo de cosmetología facial, que ahora ya está el campo funerario muy relacionado con ello, lo que es las prácticas de tanatopraxia. Ya tienen los tanatopractores, ya le realizan lo que es la parte de la cosmetología facial y ya pues ellos son los encargados más de esta área, pero también en el campo odontológico o forense nos podemos precisar de ello y también de la reconstrucción facial, así como técnicas de sobreposición facial mediante el empleo de fotografías y radiografías para su uso y precisión como tal y la identificación de una persona. También, como mencionaba, las técnicas de reconstrucción facial también es trabajo de materia de odontología forense que trabajamos
en conjunto con el área de arte forense y antropología forense. Ya estas tres áreas nos encargamos de llevar a cabo las reconstrucciones empleando todos los conocimientos en estas tres áreas para tener un trabajo de excelencia, ya sea para reconstrucciones faciales manuales mediante el empleo de arcillas, de plastilinas de moldeo y mediante el empleo de técnicas manuales o técnicas especializadas ya de índole informático, programas especializados como los que trabaja el compañero Cícero Moraes para la precisión de estas técnicas de reconstrucción facial. También hacemos análisis de las técnicas especializadas de ADN. En estas técnicas de ADN, nosotros podemos precisar mediante la saliva o la placa dentobacteriana la presencia de algunos elementos importantes. Por ejemplo, en el caso de violación, antes de realizar el proceso de análisis de huella de mordedura, en caso de que exista una limpieza o barrido con material estéril, para una prueba de amilasa salival y corroborarla con un presunto. Entonces también es importante esta parte. O también la del microchip dental, que nos habla mucho la literatura de ello, que está todavía en campo de investigación, no está tan bien todavía precisada. Hay trabajos ya, pruebas piloto hecho de ello, pero todavía no es algo que está muy bien trabajado por la odontología forense. También el análisis de tóxicos, ver algún tipo por medio de la placa dentobacteriana o el sarro dental, así como de la saliva, precisar la presencia de algunos productos tóxicos como drogas, principalmente la cocaína, se puede analizar mediante este tipo de muestras. Y dentro del uso de los materiales dentales, nosotros podemos emplearlos para un sinfín de elementos, no solamente para el campo odontológico. El odontólogo forense también puede llevar el uso de los materiales dentales para el duplicado, para la fase de fijación odontológica en su moldeo de ciertas estructuras. Por ejemplo, en muchos tipos de hechos delictivos o lugares podemos hacer duplicado pero muchos de nuestros compañeros criminalistas, no muchos, no todos, saben el empleo del alginato y yeso dental, que son los elementos que utilizamos para el duplicado de muestras y que serían muy importantes para la resolución de ciertos hechos. Por ejemplo, para los casos de violación de alguna chapa violentada o de algún tipo de elemento, por ejemplo, de una huella de pie calzado o el duplicado del rayado de un cañón, pues se necesitan materiales dentales, donde el odontólogo forense puede realizar este tipo de duplicados con diversos materiales, desde silicones hasta alginatos, el empleo de yesos, para apoyar a otras áreas como criminalistas, el área de balística, el área de cerrajería, para poder tener más precisión con respecto a las peticiones que les hagan los agentes del Ministerio Público o realizar el empleo de los materiales dentales en algún cadáver. Podemos tomar duplicado de rostro, la máscara mortuoria, podemos tomar duplicado de huellas dactilares, pabellones auriculares para estudio de auriculoscopía, auriculometría, duplicado de arcadas dentarias para estudio odontológico, como tal. También dentro del análisis odontológico tenemos el de las lesiones bucodentales. Nosotros tenemos que analizar las lesiones y precisar bajo la sanidad o los tiempos de sanación de estas lesiones, como lo indica nuestro Código Penal Federal en el artículo 288, tenemos que analizar los tiempos de sanidad de nuestras lesiones. Y basado en estos tiempos de sanidad, debemos de precisar el tiempo que esta lesión va a recuperarse y con ello la autoridad va a indicar una sanción. Esto es lo que nosotros hacemos mucho cuando hay lesiones por riñas, por por delitos sexuales, violencia intrafamiliar, donde hay lesiones en boca, nosotros tenemos que basarnos en lo que nos indica el Código Penal Federal y los tiempos de sanidad. Por ejemplo, nosotros mediante un análisis de un paciente y una lesión derivado a un delito, nosotros tenemos que indicar, basado en los tratamientos que se requieren,
los tiempos de sanidad, que pueden ser desde muy cortos, desde menores de 15 días, hasta lesiones que pueden disminuir la función, por ejemplo, masticatoria de estas personas, en donde tenemos que ser muy precisos para que la gente del Ministerio Público pueda precisar este tipo de información. También tenemos que analizar los cambios dentarios dentro de la tanatología en odontología forense, precisar que nuestros dientes dentro de un trauma térmico, eh, bajo un hecho en donde esté el fuego inmiscuido y nuestro cadáver quede carbonizado, mediante las diversas características que presentan nuestros dientes, nosotros vamos a poder ver el grado que estuvo expuesta a esta cavidad oral y las características que se van a ir precisando. Asimismo, también dentro de tanatología podemos analizar dentro de las manifestaciones que presentan nuestros dientes, nuestra lengua, nuestros carrillos, nuestra boca, podemos ver la presencia a lo mejor de algún elemento tóxico como venenos, la presencia de mercurio, plomo, fósforo, antimonio y qué características clínicas presentan en boca, y con ello nosotros vamos a precisar si hay un hecho delictivo o no. También presencia de drogas, precisamente como mencionaba hace un momento, podemos ver características importantes en boca. Asimismo, también dentro de los otros elementos de la investigación criminal que tenemos que ir analizando es la estimación de la edad. Como precisaba, pues bueno, nosotros en menores infractores es donde llevamos este tipo de actividad, en donde la gente del Ministerio Público necesita saber si es menor o mayor de edad para poder juzgarlo como menor o juzgarlo como un adulto. Y mediante el crecimiento de nuestras estructuras dentarias, principalmente de los terceros molares, que son los dientes que empiezan a crecer a los 15 años y empiezan a erupcionar a partir de los 18 años, podemos tener una mayor precisión con respecto a en donde podemos nosotros ir precisando ciertas estimaciones de edad. Por ejemplo, aquí basado en la tabla del maestro Luis Roberto Toribio en población latina, cómo el crecimiento de la porción apical nos va indicando una precisión con respecto a la edad, para lo cual necesitamos de un elemento radiográfico y podemos llevar una estimación aproximada de la edad de un individuo. Y por último, dentro de la investigación criminal en materia de odontología, lo que se realiza, por ejemplo, en fosas clandestinas, en donde en fosas clandestinas nosotros igual realizamos un trabajo de manera específica con análisis de las estructuras dentarias, ya que en fosas clandestinas la mayoría de los cadáveres se encuentran en reducción esquelética. Si se encuentran con tejido blando, podemos rescatar todavía probablemente la parte de las arrugas palatinas, podamos rescatar algún tipo de lesión, alteración en boca de manera importante, pero la mayoría de ellos por lo regular están en reducción esquelética, en donde nosotros tenemos que hacer análisis como tal de la cavidad de nuestro cráneo y cavidad oral precisamente, donde tenemos que hacer nuestras fichas dentales o dentoestomatogramas, precisando qué dientes vemos, qué no vemos, la presencia de algún tipo de prótesis o alteraciones que se vayan encontrando con un sustento fotográfico en donde podemos ver la presencia de algún tipo de plaquitas, donde nos pueden llevar a una línea de identificación y poder precisar si había pérdidas antemortem de piezas dentarias, pérdidas postmortem, etcétera, como tal. Entonces, es parte del trabajo, es muy, muy amplio, lo quise explicar todo para que no nos quedáramos con la duda de todo el trabajo que podemos nosotros realizar en materia de odontología forense. Es muy interesante, es muy arduo, no es un trabajo sencillo, tenemos que ser muy precisos, no solamente con algunas estructuras o tratamientos presentes, sino también con algún tipo de traumatismo, algún tipo de fractura que nos pueda indicar un traumatismo antemortem, como lo hemos visto en algunos casos relevantes en la fiscalía. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que esta información les sea útil para
su formación profesional. Yo quedo a sus órdenes. Tengo en redes sociales, me pueden encontrar como Natalie Maldonado, o tengo un grupo en Facebook que se llama Área Forense, donde yo soy la administradora de este grupo, donde pues todos son bienvenidos a integrarse. Agradecer nuevamente a la licenciada Cintia Ramírez, a todos los coordinadores de este diplomado y al Instituto Politécnico Nacional, igual con vínculo en todas estas instituciones que están apoyando a este diplomado, y al Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Tampico del Instituto Politécnico Nacional por la invitación, y también felicita al instituto por su aniversario número 87. Muchísimas gracias, y cualquier duda en el chat, indíquenme cómo es el procedimiento. Si nuestro coordinador me indica las preguntas, las voy resolviendo con todo gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues quien guste hacer alguna pregunta o quiere escribir para la doctora, aquí la tenemos, por favor. Bueno, veo una pregunta en el chat que dice de Dante. Nos dice, en caso de mordida de perro, ¿puede un médico forense o criminalista hacer el dictamen? No, definitivamente no. Lo único que debe de hacer el criminalista es indicar que el cuerpo presenta una lesión de tales características, circular, con que presentan las lesiones profundidad, nada más. Recuerden que los criminalistas tienen que hacer descripción. Ellos no pueden indicarme si es huella de mordedura humana o animal, porque no es trabajo de criminalista. Solamente refiere las características de la lesión y se envía de manera inicial, lo van a mandar con el odontólogo forense, ni con el médico. Con el odontólogo forense, y nosotros precisaremos si es humana o es animal. En caso de que sea animal, nosotros le indicamos a la gente del Ministerio Público quien tiene que hacer el dictamen, tendría que ser el veterinario forense, para que precisara el grado de afectación y la raza de perro que produjo esto, y si puede traer consecuencias importantes. El médico va a indicar pues la parte normal, que es una lesión, requiere lavado, etcétera, etcétera, pero sí nos es importante precisar, porque no es lo mismo la mordida de un perro chihuahua a la mordida de un pitbull, que puede ser mucho más aparatosa. ¿Ok? No sé si hay más preguntas, no logro ver. De nada, Dante. Em, no logro ver yo todo el chat, fue lo que pude ver. No sé si hay otra pregunta, licenciado Javier. Em, No, doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Si nadie tiene alguna duda, pues vamos a cerrar la sesión. Disculpe, solo tengo una duda en la definición mixta. A ver, Juan G., a ver si quieres escribir o quieres hacer uso de la voz. em, la que nos dice Juan Nolasco, yo creo que se equivocó, no es definición, es dentición mixta. Y la dentición mixta es aquella dentición en la cual la persona está perdiendo, bueno, el niño está perdiendo la dentición infantil y está cambiando de dentición a la permanente. Esta etapa empieza a partir de los 6 años hasta los 13, donde los niños se ven facialmente más deformes, perdón el término, porque se ven con el diente más grande, más chiquitos, y se ven odontológicamente irregulares. Entonces, esta parte de dentición mixta es cuando el niño pierde ya, porque va a perder los 20 dientes y va a obtener 28 dientes nuevos. Entonces, en este paso de cambio de dentición infantil a permanente es cuando se considera dentición mixta. De nada, no las
Aquí dice una pregunta de Cristina Olivia Sánchez, que dice, doctora, buenas noches. Leí alguna vez que los humanos hemos evolucionado tanto que muchos ya no contamos con las muelas, me quiero imaginar muelas del juicio. ¿Eso trae alguna confusión al momento de identificar una persona? No, ya inclusive ya muchos ya no tenemos ni molares del juicio. Y es que efectivamente lo que leíste es cierto. Hace 100 años, no solamente teníamos terceros molares o molares del juicio, teníamos cuartos molares. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos 32 dientes, teníamos más de 32 dientes. Pero con los procesos de evolución, las condiciones de vida, la revolución industrial, donde los alimentos ya están procesados y nuestras formas y cambios de vida han hecho que nuestros dientes ya no se estén formando. Esos cuartos molares se fueron perdiendo con el paso de los años y la dentición quedó en terceros molares o las muelas del juicio. Ahora actualmente seguimos en este proceso ya de evolución, ya no estamos evolucionando, sino vamos para atrás, en donde ya no estamos teniendo ya ni terceros molares. Y hay personas que ya nada más se quedan hasta los segundos molares. Y si continuamos de esa manera, en unos 100 años ya no vamos a tener ni segundos molares, vamos a tener hasta primeros molares, hasta que en algún momento la población humana ya no tenga dientes. Es a lo que vamos con estos estudios que se han hecho de manera drástica. Se oye muy drástico, pero nosotros ya no lo viviremos. Pero si continúa esto, vamos para allá. Eh, Silvia Michelle, doctora, aparte del método comercial de identificación de ADN mediante la pulpa por el sistema QIAM, ¿existe algún otro más efectivo? No te podría especificar si existe otro más efectivo porque nosotros, como odontólogos forenses, directamente nosotros no realizamos las técnicas de identificación por ADN por pulpa. Nosotros lo que hacemos como odontólogos forenses es la extracción de la pieza dental, la apertura o la ruptura del esmalte y la dentina, capturar la pulpa, colocarla en el recipiente que nos dan los genetistas y el compañero de genética es quien realiza el procedimiento con el método y la tecnología que cuente en ese momento. No sé si exista otra más efectiva porque eso ya sería bueno preguntarle al genetista. Nosotros lo que hacemos es realizar este procedimiento e inclusive los compañeros de genética cuando les llegan las piezas dentales para la muestra de ADN, primero va con nosotros para ayudarle a hacer la apertura y capturar esta pulpa dental sin contaminarla, sin alterarla, para que ellos puedan llevarlo a cabo los procedimientos de ADN, pero no sé si exista otra tecnología porque eso ya es campo de la genética forense. Em, Dice Dante, si la fiscalía no cuenta con odontólogo forense, un dentista normal podría ayudar en un dictamen. Yo que sé, no. O sea, ninguna fiscalía puede quedarse sin odontólogo forense. En la Fiscalía de Ciudad de México somos cinco odontólogos forenses. No, perdón, somos seis. Somos seis odontólogos forenses que atendemos todo lo que tenga que ver con odontología forense para la Ciudad de México. Somos seis para toda la Ciudad de México y estamos divididos en guardias de 24 horas. Inclusive yo salí el día de hoy en la mañana. Yo estoy lunes y jueves de 24 horas en la fiscalía. Yo soy la responsable de esos 2 días para toda la Ciudad de México. Entonces, todas las fiscalías de todos los estados tienen uno, por lo menos un odontólogo forense, debe ser uno. Pero, aquí me gustaría enfatizar, si hubiera algún tipo de hecho en el cual se requiera el apoyo de otros odontólogos porque el recurso humano no es el suficiente, como por ejemplo lo que sucedió ahorita con el huracán Otis en Acapulco. Pues el Estado cuenta con su odontólogo forense para la identificación, pero como no había la cantidad suficiente ni de criminalistas, ni de médicos, ni de odontólogos forenses, se pidió el apoyo de odontólogos forenses, médicos y criminalistas de otros estados para realizar los procedimientos. Como ya son personas que tienen una acreditación, una capacitación y tienen una plaza dentro de las fiscalías, pues son a las personas que se les pide el apoyo. Entonces tengo compañeros criminalistas médicos de Ciudad de México
que están apoyando a Guerrero y no solamente los de Ciudad de México y otros estados están en Guerrero apoyando. Entonces, si nosotros nos quedáramos sin odontólogos forenses, lo que tendríamos que hacer es, yo pido el apoyo del compañero de mis compañeras o mis amigas de San Luis Potosí, mis compañeras odontólogas forenses de la Fiscalía de Puebla, de la Fiscalía de Hidalgo, de la Fiscalía en Morelos, que nos ayude en caso de que se requiera. Pero no tendría que ser un odontólogo porque necesitaría estar capacitado en todo el ámbito y para poder entrar en esta parte, sí necesita una capacitación por lo menos sí drástica, porque el dictaminar no es, solamente es un dictamen y ahí está. Ahora recordemos que con el nuevo sistema que se implantó el 18 de junio del 2018 al sistema acusatorio y juicio oral, si el compañero que no es perito, que está con una credencial de fiscalía, si tú realizas ese dictamen y lo entregas a un agente del Ministerio Público, ese odontólogo va a tener que ir a la audiencia y defenderlo y va a ser cuestionado por todo. Y si no cuenta con la capacitación, va a ser cuestionado. Y recordemos que los errores o cualquier tipo de circunstancia no, por desconocimiento, no nos exime de la responsabilidad que se tenga. Muy bien, gracias doctora, gracias por la información que nos brinda. Me gustaría saber si me puede recomendar algún libro donde pueda encontrar mayor información o si me puede informar si yo como licenciada en criminalista puedo realizar una maestría en odontología forense o solo va dirigido a odontólogos. De ser así, ¿de dónde la podría realizar? Bueno, de entrada, compañera Crimi, si usted quiere hacer una maestría en odontología forense, déjeme decirle que no es posible. Puede tomar diplomados para poder conocer más de la odontología forense, lo puede hacer mediante diplomados, pero no mediante un posgrado, que es especialidad o maestría, porque los posgrados en odontología forense van guiados con un perfil que es hacia odontólogos, porque para que usted pueda tomar un posgrado necesita tener, como lo dice el concepto de la odontología forense, aplicar todos los conocimientos de la odontología clínica, práctica y de especialidad, y eso lo tenemos desde la facultad, desde la licenciatura. Entonces, para hacer un posgrado, sí necesitas ser odontólogo de manera inicial y posteriormente estudiar una especialidad o maestría en odontología forense, pero siendo criminalista, si a usted le interesa esta área, puede estudiarla como un diplomado para adquirir mayor conocimiento de esta área. ¿Y dónde se encuentran las especialidades? México, bueno, nuestro país cuenta con lo que yo sé, lo más cercano a Ciudad de México, con dos instituciones, lo que es la Universidad de Londres, tiene la maestría en odontología forense, legal y forense, y la Universidad del Valle de Toluca, la UVT, ellos tienen la maestría en estomatología normativa y forense, donde yo estuve elaborando hace unos años como docente de esa maestría en las generaciones de Toluca y San Luis Potosí. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted, Dante. No sé si hay alguna otra duda. No, doctora, al parecer no, ya no hay dudas. Si no, vamos a cerrar la sesión. Perfecto. Muchísimas gracias por su apoyo, licenciado Javier. Igual a No, la licenciada por la invitación. al contrario, no nos queda más que agradecerle, doctora Natalie. Y la verdad es que fue una sesión con bastante información y de mucho interés, así como participación, pues, por parte de los participantes. Le agradecemos mucho su participación por un tema tan relevante que ha tratado usted el día de hoy y de gran interés para todos los presentes. A todos les agradecemos su asistencia y les agradecemos las felicitaciones que nos están mandando en el chat. En este momento les vamos a compartir el enlace para que puedan registrar su asistencia. Les recordamos que este dura 24 horas abierto para que no tengan ningún problema al hacer su registro. En agradecimiento al tema que nos compartió y el día de hoy, por su tiempo y disposición al sumarse a este temario de capacitación, extendemos con mucho respeto un pequeño reconocimiento, el cual le vamos a hacer llegar a su correo electrónico y a todos nuestros asistentes. Primeramente les recuerdo que el día jueves no habrá sesión y le agradecemos la presencia y los esperamos el día martes para continuar ya con nuestro diplomado
y que pasen buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a todos y quedo a la orden.